Luego de la pausa, seguimos nosotros aquí en Información y Análisis viendo toda la dinámica de las noticias económicas, tanto a nivel nacional como mundial. Y no podemos dejar de mencionar lo que pasa en Venezuela, un punto siempre de recurrencia en torno a las noticias y más todavía en los últimos días. Por eso queríamos hablar esta mañana con Luis Toti Medina. Él es analista político internacional venezolano, que nos va a ayudar un poco a entender cómo esto impacta también en la economía. Luis, gracias por estar con nosotros. Buen día. Juan Pablo, muchísimas gracias y buen día para ti y tu amable audiencia. Bueno, justamente quería poner un poco en contexto esta mañana en nuestra mesa de trabajo aquí en Información y Análisis de 8 a 11 de la mañana. Estamos de lunes a viernes justamente viendo esta dinámica. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela y que la gente pueda entender un poco a través tuyo y cómo impacta esto que está sucediendo en Venezuela también, no solamente en la economía de ustedes, sino en la economía mundial? Bien, lo primero que hay que decir es que luego de realizadas las elecciones del 28 de julio, en las cuales el pueblo venezolano masivamente participó, hubo casi un 70% de participación, el gobierno venezolano decidió desconocer los resultados, dar un manotazo a la mesa y, por supuesto, cerrar cualquier vía institucional para la resolución del conflicto venezolano, un conflicto que además tiene aristas, por supuesto, económicas, sociales y desde luego políticas. Eso también ha tenido, por supuesto, una incidencia en el devenir económico o en el acontecer económico en los últimos días. La primera, por supuesto, la tasa de cambio del bolívar fuerte hacia el dólar. En Venezuela tenemos un control de cambio, es el gobierno quien autoriza los procedimientos de exchange en divisas para los distintos actores económicos y el gobierno establece una tasa oficial del dólar. Esa tasa oficial, por supuesto, tiene una contraparte en la tasa paralela. Es decir, los actores, el gobierno tiene la suficiente capacidad para aprobar digamos, la emisión o la tramitación de divisas extranjeras para los actores internos y ese sector productivo se va al mercado paralelo o al mercado negro, como se le conoce, para, digamos, realizar los cambios y las transferencias en divisas que necesitan. Bien, el gobierno ha inyectado a la economía venezolana durante mucho tiempo ingentes cantidades de efectivo, de liquidez monetaria en dólares para mantener esa tasa paralela lo más cerca, o la tasa oficial lo más cerca de la paralela. En los últimos días, y visto el resultado electoral y en la insistencia del gobierno en mantenerse en el poder a toda costa, lo que ha ocurrido es que la tasa paralela se ha distanciado sustancialmente de la tasa oficial y eso, por supuesto, causa desajustes en la economía, causa desajustes en las actividades diarias, cotidianas, pero también en las actividades a largo plazo de quienes integran el sector productivo venezolano. Ese ha sido el primer impacto, el primer efecto. El otro ha sido sobre los mercados energéticos, principalmente el petrolero. Recordemos que Venezuela es un productor de petróleo, aun cuando está minimizado a causa de las políticas de destrucción de la industria petrolera llevadas a cabo por Hugo Chávez, continuadas por Nicolás Maduro. Hoy Venezuela, de ser un productor de cerca de 3 millones de barriles de petróleo, apenas alcanza a los 700.000, pero aún así son 700.000 barriles de los 40 y tantos millones de barriles que necesita el mercado mundial para funcionar. A las 12 de la noche de hoy y a las 12 de la noche de ayer, desde ese transcurso, el mundo necesitará cerca de 45 millones de barriles para funcionar. Venezuela suministra 700.000. Pese a que pudiera lucir poco, eso también impacta. Venezuela integra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y es un player dentro de ese organismo. Y por supuesto, la inestabilidad política de Venezuela también genera incertidumbre en ese mercado, Juan Pablo. Ahora, esta cuestión también de lo que habla a nivel mundial
Luis, que es un poco la relación de vínculo entre China, Rusia y Venezuela, Cuba también. ¿Esa dinámica persiste, continúa? ¿Son los que apoyan un poco al régimen de Maduro? Sí. Recordemos que a raíz de las sanciones que han establecido tanto los Estados Unidos de Norteamérica como la Unión Europea hacia Venezuela, principalmente hacia su principal producto, que es el petróleo, Venezuela ha hecho uso de mecanismos de supervivencia, por así decirlo, con aliados institucionales, aliados internacionales que no están dentro de, o por lo menos no operan dentro de la legalidad, obtienen pocos escrúpulos para hacerlo. Caso de Rusia, caso de China, caso de Irán, caso, por supuesto, de Cuba, caso inclusive de la India. Venezuela ha estado vendiendo su petróleo con mecanismos, por así decirlo, poco ortodoxos, al no estar dentro del mercado financiero mundial, al no disponer la principal empresa venezolana, como lo es PDVSA, de un SWIFT que le permita hacer las operaciones en el mercado financiero legal mundial. Bueno, hace uso de estos aliados para continuar vendiendo su cuota de petróleo, la cuota de producción que hoy tiene en los mercados internacionales a través de dealers que son, digamos, están más o menos en el lado oscuro de la economía. Pero esa alianza se mantiene, es una alianza política, por supuesto. Irán, Rusia, China están interesados en contrarrestar el poder o la influencia, el área de influencia que mantienen los Estados Unidos y Europa dentro de nuestro contexto geopolítico regional, como es el caso de Sudamérica, y para ello contribuyen económicamente con Venezuela. Turquía es otro player que juega con Venezuela en el caso del oro, por ejemplo. Y entonces allí tenemos esa suerte de concierto para delinquir, por así decirlo, o esa suerte de concierto para tener poca transigencia con las normas y permitirle a Venezuela vender sus productos, comercializar y recibir el pago por ello. Luis, la otra cuestión que mucho veíamos en el plano internacional de las noticias en su momento era el desabastecimiento en los supermercados por momentos. ¿Eso ya no continuó en Venezuela? No, el gobierno desde hace cerca de 2 años y medio o 3, para mitigar un poco esa realidad, liberó y permitió algunas regulaciones que eran muy restrictivas sobre la economía y sobre los actores económicos venezolanos. Por ejemplo, yo debo decirte, Juan Pablo, que en el año 2017, cuando salí de Venezuela, teníamos, por ejemplo, una prohibición taxativa sobre el uso de divisas extranjeras, específicamente el dólar. Incluso había una ley de delitos cambiarios que impedía a los ciudadanos comunes y normales transar o hacer transacciones económicas en divisas extranjeras. Tenía obligatoriamente que ser en el Cono Monetario Nacional. Hoy el gobierno ha permitido una dolarización de facto de la economía en la que todos los actores internos pueden comercializar sus mercancías en dólares, euros o cualquier otra divisa internacional sin ser perseguidos. Eso ha liberado un poco el mercado, ha liberado un poco las restricciones. Lo otro que ha permitido el gobierno es la importación sin una burocracia enorme y con políticas arancelarias más flexibles que le ha permitido también a importadores, por ejemplo, traer productos extranjeros, principalmente en el área de alimentos, para así, digamos, paliar la situación interna de la escasa productividad que hoy tiene Venezuela, el poco cumplimiento y un aparato productivo restringido internamente, porque, por supuesto, productores del campo, productores del agro, productores de alimentos y de todo tipo de bienes y servicios habían desistido
de sus áreas de negocios por las enormes restricciones. Hoy, con una liberación, por así decirlo, de las importaciones, flexibilidad en el uso de divisas extranjeras y, por supuesto, una liberación de controles de precios que también había de muchísimos productos, ha permitido que haya un abastecimiento de bienes e incluso de servicios más o menos estable. El problema hoy para la gran mayoría de la población es poder pagar esos bienes y esos servicios. Ya los hay, pero ahora debo de recordar que el salario mínimo en Venezuela al cambio real está sobre los $3, $4 mensuales. Eso es el ingreso mínimo de una persona. Por supuesto, las personas acuden a la informalidad, acuden a otros mecanismos de ingresos, pero la tasa real, el salario real de una persona son entre $3 a $5 mensuales. Esto, por supuesto, imposibilita a alguien de vivir dignamente y además pues los mercados, los anaqueles pueden estar lo suficientemente abastecidos, pero la gente carece de los ingresos para al menos cubrir la cesta diaria, cesta mínima diaria o mensual de alimentos. Luis, por último, y agradeciendo mucho tiempo, veíamos también en el recuerdo algunas imágenes en algunas noticias internacionales de los referentes de la oposición, como Leopoldo López, como Juan Guaidó. ¿En qué queda Venezuela a partir de este momento? ¿En una suerte de limbo? ¿Esto va a disiparse y de vuelta los que forman parte de este gobierno van a seguir otro periodo más? ¿Cómo vadis Venezuela, Luis? Bien, la realidad política venezolana en los últimos 25 años, es decir, en los últimos 5 lustros o 2 décadas y media, ha sido una enorme trituradora de liderazgos opositores. Los liderazgos opositores que se han sucedido, digamos, al frente de la vanguardia opositora, llámense en su momento, pues Enrique Mendoza, luego Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, Henry Ramos Salub, Juan Guaidó, al no conseguir el objetivo de lograr un cambio político, pues la propia población venezolana, dentro de la frustración que eso produce y como consecuencia de digamos, la animosidad que le genera a lo interno a las personas, desechan esos liderazgos y comienzan a desconfiar de ellos, y esos liderazgos dejan de tener el impacto e influencia dentro de la sociedad. Hoy María Corina Machado ha surgido como la líder de la oposición venezolana y aún mantiene, digamos, ese estatus y esa relevancia. No sabemos hasta cuándo, porque al no conseguir el objetivo y al no tener un cambio real de gobierno, por supuesto, también podría pasar a ese cesto, digamos, a ese tacho de la basura en la que han ido colocando la sociedad venezolana sus liderazgos opositores que incurren en el fracaso. Debemos decir que se abren probablemente unos 4 escenarios. Comparto el análisis del profesor John Magdaleno, profesor de Ciencia Política venezolano, presidente actual de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos y gran amigo, con quien comparto la idea de que se visualizan 4 posibles escenarios en lo político. El primero, a lo Jalisco. No gano, pero arrebato. El gobierno a la fuerza, el gobierno ha escalado la represión interna. Debo decir que hay 2.200 personas en este momento presas, detenidas en los calabozos del régimen venezolano, algunos de ellos casi un centenar de menores de edad, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que han sido detenidos solo por participar en una manifestación pacífica contra el gobierno, o al menos expresarse en sus redes sociales o a través de los estados de sus redes sociales con algún mensaje contra el gobierno. El gobierno ha escalado esa represión buscando que el temor desmovilice a la gente. Y eso podría causar un efecto, lógicamente, de pacificación, de pacificación de los cementerios y generar esa expectativa de que el gobierno se quede 4 años más.
arrebatando el triunfo a la oposición. La otra sería una negociación engañosa a la que nos tiene acostumbrado el gobierno cuando se ve en una situación límite, cuando se ve en una encrucijada, el gobierno acepta negociar con la oposición y con mediadores internacionales hasta cuando recupera un poco de confianza, de fuerza, y entonces vuelve a patear la mesa y se retira de la negociación, pero compró lo que necesitaba, tiempo, para mantenerse en el poder. La otra, por supuesto, el otro escenario, de los cuatro que hemos enumerado, el tercero sería jugar con fuego, seguir en esto de atreverse a retar a la oposición interna, atreverse a retar a su población que ya demostró que no acompaña al gobierno y que no apoya las iniciativas ni las políticas del gobierno, pero además jugar con fuego con la comunidad internacional. Y eso, por supuesto, puede escalar también el conflicto de lado y lado y puede generar una situación gravísima de inestabilidad, de ingobernabilidad y también de inseguridad personal, ciudadana y con gravísimas consecuencias para la vida de los venezolanos. La última, quizás la que luce hoy menos probable, sería la aproximación a una transición pacífica a la cual el gobierno venezolano se ha negado y ante la cual ha dinamitado todos los puentes posibles, pero sigue en curso la posibilidad de que actores o mediadores confiables para el gobierno, aunque ya el caso de Colombia, Brasil y México parecieran no serlo por las recientes expresiones que han tenido los presidentes Petro, Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador con respecto a no terminar de reconocer la presidencia de Nicolás Maduro hasta que no exhiba las pruebas fácticas de su triunfo. Bien, el escenario, debo decirlo, está muy complejo, está difícil de prever, está difícil de, digamos, hacer un pronóstico que no sea más allá de que aún esto está en evolución, de que aún está en desarrollo, que los acontecimientos aún están eventualmente sucediendo y que este capítulo sí ciertamente no se ha cerrado. El gobierno de Nicolás Maduro ha recibido un torpedo en la línea de navegación de su nave y está haciendo aguas. Lo que no sabemos es si llegará a puerto seguro, que es lo poco probable, o cuándo terminará de hundir ese barco. Luis Tótima, gracias por tu tiempo. Juan Pablo, gracias a ti, gracias a 5 días, gracias a tu audiencia y cierro diciendo que las situaciones difíciles sacan, por supuesto, lo mejor y lo peor de la gente. Esta situación difícil en la que atraviesa Venezuela ha sacado el egoísmo de algunas personas, pero también ha sacado la enorme solidaridad de nuestro continente y Venezuela, sus hijos, estaremos eternamente agradecidos para quienes como tú, como 5 días y como los distintos medios y gobiernos del mundo han acompañado al pueblo venezolano en esta larga noche. Hasta una próxima. Así teníamos justamente al analista político venezolano hablando desde el enfoque económico de esta situación que está viviendo Venezuela. Nosotros hacemos una pausa, enseguida estamos ya en la recta final de nuestra jornada de hoy martes aquí en Información y Análisis.